Rapidísimo, entonces, ¿qué es esto al final de las cartas del lector, chicos? Sí, bueno, las cartas del lector, sí, como ya ustedes revisaron incluso, sí, son precisamente textos escritos que se envían a periódicos o a revistas, ya sea, chicos, de forma física, es decir, una carta que se envía de forma física, o también actualmente, sí, es muy utilizado por correo, sí, que se envían por correo y son presentadas en forma digital, ¿sí? En las páginas digitales de los textos, de los periódicos o revistas, ¿sí? Entonces, son textos escritos, así de simple. ¿Pero qué tipo de textos? Son textos, chicos, que intentan dar a conocer una opinión o un punto de vista, ¿sí? Del lector. ¿Sobre qué? Sobre cualquiera de las dos cosas. Uno, sobre un tema de actualidad, ¿sí? Es decir, un tema, por ejemplo, un tema de actualidad ahora sería las inundaciones que hubo en Cuenca, ¿sí? Entonces, alguien puede mandar una carta dando su opinión sobre ese tema, diciendo, bueno, fue algo muy inesperado, ¿no es cierto? Y tenía que haber apoyado más al municipio, por ejemplo, no sé. O podría también enviarse una carta, ¿sí? Dando una especie de punto de vista o respuesta sobre un artículo o una noticia que se haya publicado, ¿sí? Por ejemplo, que la persona que está yendo a enviar la carta diga, envío esta carta en respuesta de la noticia de la fecha tal, ¿sí? Y ahí de su opinión. Ya, me parece que esta noticia es muy interesante, apoyo lo que está diciendo, o me parece que esta noticia es irrelevante porque deberían informar más acerca de noticias más importantes del país, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, se puede enviar o se hace esto de enviar una carta del lector, ¿sí? Ahora, chicos, algo importantísimo que debemos tener en cuenta es que las cartas del lector, aunque se envían a los periódicos y revistas y normalmente se publican, es decir, se muestran al público, eso no significa que la carta del lector pertenezca al género periodístico o al género informativo. No pertenece, ¿por qué razón? Porque una carta del lector está totalmente cargada de una opinión. Y al ser una opinión, ya no puede pertenecer jamás al género periodístico. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Perfecto. Finalmente, chicos, entonces, ¿cuáles son las características para que una carta de lector pueda ser publicada? ¿Sí? Para que una carta de lector pueda ser publicada, debe seguir ciertas normativas, ¿sí? ¿Por qué no vemos, por ejemplo, estructura de una carta de lector? Porque hay distintas estructuras dependiendo de cada editor de la revista o del periódico, ¿sí? Entonces, la estructura siempre debe regirse a donde estoy enviando. Hay periódicos que piden que sea una letra tamaño 12, otros que piden que sea letra tamaño 11, otros que piden que sean 150 palabras, otros que sean 200 palabras. Entonces, siempre, si yo voy a enviar la carta de lector, debo siempre regirme precisamente por esas estructuras que pide el periódico o la revista, ¿sí? Además, chicos, que siempre al final la carta se publicará solamente si es que el editor le da permiso, digamos, de que se publique, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas cartas de lector llegan y a veces no hablan de un tema importante, no hablan de un tema relevante o no están escritas de forma adecuada, es decir, no se entiende. Entonces, el editor es la única persona que puede aceptar la publicación o rechazar la publicación. ¿Sí? Algo importante de las cartas de lector, chicos, es que muchas veces se mandan cartas de lector eh, de forma negativa, ¿sí? Diciendo que les parece el colmo, que las noticias o que les parece el colmo lo que está pasando en el país. Y eso está bien, pero no puede ser ofensiva. Siempre, aunque sea una carta negativa, digamos, con un todo negativo, siempre debe respetar, ¿sí? A los lectores que van a leer precisamente esa carta, ¿sí? Finalmente, chicos, debes responder siempre a un tema del periódico. ¿A qué me refiero con eso? A que siempre debes responder precisamente a un tema o de actualidad o una noticia o la temática que se maneja en el periódico, no una temática cualquiera. ¿Sí? Quedamos clarísimos con las cartas de lector, chicos.